Se requiere mucho valor para terminar con una guerra o con cualquier conflicto, pero se requiere mucho más valor para entender que en la guerra no está la resolución de un conflicto, porque las guerras solo nos traen pérdidas humanas y pérdidas materiales. Termina alargándose el conflicto, convirtiéndose en una historia por capítulo. Y eso es lo que estamos viendo en este momento en el conflicto entre Israel y Palestina. Es necesario buscar una salida, una vía, tal vez la diplomática, tal vez hay que explorar soluciones al conflicto. Teocracia, fundamentalismo y guerra en Oriente Medio y en Oriente Próximo. Ese es el tema de esta noche, con un invitado de lujo, el doctor en historia Julio López Saco, a quien damos la bienvenida por tomarse este tiempo para acompañarnos para un tema tan interesante, tan importante y sobre todo tan actual. Julio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A lo lejos, pero siempre cerca. Hola María Eugenia, un saludo muy cordial. Es un auténtico privilegio, un honor poder estar contigo de nuevo en el programa y en el canal Vale TV, con la intención de poder compartir algunas breves reflexiones sobre un tema tan candente y de tanta actualidad como el que tenemos sobre la mesa. Gracias. Julio, ¿podemos hablar de un nuevo capítulo en este larguísimo conflicto, en esta historia terrible, porque toda historia de guerra y de conflicto es terrible, entre Palestina e Israel? Bueno, María Eugenia, es una pregunta interesante y tal y como sugieres, efectivamente estaríamos en presencia de un nuevo episodio, un nuevo capítulo de una vieja historia de conflicto, de guerras entre dos agentes, si se quiere, pues dos grupos de población opuestos que generan un nuevo desacuerdo siguiendo el modus operandi de otras ocasiones, es decir, los ataques propiciados desde grupos radicales, fanáticos religiosos que forman parte de la autoridad palestina, digamos que serían esos pequeños grupos incontrolables, esa suerte de brazo armado, ¿no?, de la autoridad palestina, que es Hamas y otros grupos etiquetados como terroristas desde Occidente, que llevan a cabo, perpetran una serie de atentados terribles, sin piedad, sobre la población civil y que, se ven respondidos en una reacción lógica por parte de Israel, en lo que podríamos entender como una suerte de legítima defensa, pero de una manera habitualmente desmedida, desmesurada, creando con ello, por lo tanto, una especie de venganza de sangre que lamentablemente tiene pocos visos de llegar a culminar adecuadamente si no se le pone un freno tal vez o de parte de los agentes externos. Por lo tanto, estamos, como decía, pues ante un nuevo capítulo de un extenso libro en una región muy compleja desde antiguo, con presencia de innumerable cantidad de poblaciones y de culturas, un nuevo desacuerdo materializado, por desgracia, con conflicto armado, con sangre, en el cual los dos implicados, por un lado árabes palestinos y por el otro Israel, tienen responsabilidades compartidas, uno por la incapacidad de controlar a sus radicales fundamentalistas y que son criminales, asesinos, y del otro por no ser capaz de entender que una reacción desmedida,
un ataque desmesurado lo único que propicia pues, es sufrimiento para la mayoría de los civiles, en una especie de ataque casi de proporciones bíblicas, ¿no? Es una equivocación, pienso yo, el que se intente poner fin a un conflicto de estas características por la vía armada, ¿no? Habrá que buscar otros, desde luego, y si los propios implicados, los agentes internos, no son capaces de lograrlo, hay que ver si los externos pueden colaborar, siempre y cuando, naturalmente, no se posicionen como aliados de uno de los bandos, por supuesto, sino que actúen como pues, agentes objetivos, independientes, y que sean pues, verdaderos mediadores, y que de esta forma pues, logren establecer un proceso de paz verdaderamente duradero y sustentable en el tiempo, ¿no? Mientras esto no ocurra, es decir, mientras no haya esa mediación real, pues va a ser complicado que no siga habiendo esta suerte de capítulos que se van repitiendo cada cierto tiempo, con ciertas variaciones, pero en cualquier caso pues, es un poco la dilatación del conflicto, ¿no? De manera que habría que ver la forma en la que pues esos, como digo, esos mediadores sean capaces de intentar poner orden, incluso imponerlo, si fuese el caso, fuese necesario, ¿no? Para que esta escalada de sangre pueda detenerse en algún momento, ¿no? Hay que decir que no es una manera adecuada para intentar cerrar estas heridas, estos odios y resentimientos que de cuando en vez vuelven a salir a la luz, porque bueno, lo único que generan es precisamente más conflicto y más desacuerdo, ¿no? Entonces, por desgracia, no es algo nuevo, y lo significativo aquí es que verdaderamente lo novedoso sería el que dejasen de existir estos conflictos. Naturalmente, las soluciones, lo podemos hablar quizá después, pueden ir por distintas vías, ¿verdad? Soluciones distintas, tienes razón, la diplomacia. Sin embargo, los tiempos de la diplomacia siempre suelen ser largos y no necesariamente son los tiempos de la gente, de las personas que sufren, de las personas que están viviendo el conflicto. ¿Es la diplomacia la solución? Bueno, esta pregunta que me hace María Eugenia sobre la diplomacia y su fracaso es también de gran relevancia. Hay que tener en cuenta que podríamos decir que la diplomacia ha venido fracasando sistemáticamente, a pesar de algunos pequeños logros obtenidos en tiempos pasados, particularmente los acuerdos de paz de Oslo y lo que acontece en Camp David. De todas maneras, esos acuerdos pues acabaron sin fructificar en buena medida porque los representantes de la autoridad palestina, tanto en una ocasión como en la otra, pues rompieron las reglas del juego y establecieron que no estaban dispuestos a aceptar finalmente estos acuerdos y estas negociaciones. Hay que recordar aquellos primeros 3 noes de la Liga Árabe en Jartum, es decir, el no reconocer a Israel, el no lograr la paz nunca con Israel y por lo tanto no establecer negociaciones. Esa postura, ese posicionamiento, sobre todo de parte de los sectores más radicales de la autoridad palestina, le hace lógicamente un flaco favor al sector que representan a árabes y palestinos, y si repiten esa intención de pues no querer convivir con la presencia de un Estado de Israel
que ya está ahí y que es inviable su desaparición, naturalmente, pues es difícil que pueda haber una solución de consenso, por supuesto. Después de Camp David hubo lo que podríamos entender una segunda edición de esos tres noes por parte de la OLP y Arafat, ¿no? Dinamitando, por lo tanto, esos acuerdos. Por eso me pregunto si ha fracasado la diplomacia en este largo conflicto entre Palestina e Israel. En este sentido, también es verdad que tanto unos como otros han logrado en determinadas épocas pues conseguir que parte de la opinión pública se divida en un conflicto polarizado ideológicamente hablando, de un lado y del otro, gracias a bueno, pues, discursos que han provocado pues, que Israel sea visto por algunos sectores como un Estado que pues hace caso omiso a lo que se le solicita de parte del derecho internacional. Pensemos que hace poco la Corte Internacional de Justicia, hace apenas una semana, determinó que cualquier victoria de Israel en este último conflicto bélico no puede generar ningún tipo de genocidio sobre los civiles palestinos, y que los países no alineados en Kampala, en la capital de Uganda, acordaron, bueno, combinar al Estado de Israel a reconocer la necesidad de un Estado palestino, a lo que Netanyahu, por supuesto, pues, se opone de manera evidente, a pesar de que Biden pues, ha dicho que no es exacto esta oposición de Netanyahu, ¿no? Israel ha conseguido, pues, en su momento, de hecho, consiguió pues, que hubiese un apoyo internacional para la creación del Estado de Israel, aprovechando quizá un poco ese sentimiento de culpa moral de una Europa que vio la desgraciada, inhumana e inexplicable matanza del Holocausto, y por su parte la autoridad palestina en su momento también consiguió que bueno, Palestina fuese vista como el lado débil y por lo tanto pues la parte a la que hay que, con la que hay que solidarizarse, a la que hay que ayudar, porque Israel tiene las armas y tiene el ejército más poderoso, mientras que pues ellos apenas tienen ejércitos constituidos, etc. Lo cual, pues naturalmente, no deja de ser una falacia y un constructo ideológico que de parte y parte pues intenta beneficiarse, ¿no? Intenta beneficiar a cada uno de los bandos, podemos decir así. Me pregunto, y sé que se lo pregunta mucha gente, si hay alguna manera digna de separarse, y me refiero a Palestina, de los terroristas. En cualquier caso, entiendo y vuelvo a insistir en que las responsabilidades son compartidas, más allá de que el Estado de Israel pues, tenga derecho a defenderse. Pero claro, habría que pensar en que no vale una defensa de cualquier manera, precisamente para intentar destacarse de la manera específica que tienen los terroristas de Hamas o de Hezbollah o de las brigadas de Al-Aqsa en su momento de atacar objetivos israelíes, ¿no? Es decir, sería una manera digna de separarse de la manera en la que se ve a estos terroristas, de destacarse como pues, país democrático e institucional, ¿no? Más allá del tema que nos ocupa, que es Medio Oriente, y Oriente Próximo, Oriente Lejano, más allá del conflicto bélico, estamos viviendo una época de profunda incertidumbre en el mundo, una época de guerra, de conflicto. Pero resuelven los conflictos, las guerras, la situación que tenemos en el mundo. Claro, aquí estamos hablando de una situación extrema, porque estamos hablando de un grupo terrorista como es Hamas, o como es catalogado Hamas.
Bueno, sin ninguna duda, María Eugenia, los conflictos bélicos en un buen número de ocasiones no dejan de ser inútiles en cuanto a que a través de ellos se consigan los resultados que se requieren. Yo creo que hay una equivocación muy evidente, sobre todo de parte israelí, que es quien debería ejercer el papel de país institucionalizado, democrático, a la hora de intentar poner fin a esta situación y buscar su seguridad plena dentro de su territorio y dentro de sus fronteras, apelando a algo más que un conflicto de venganza, como digo, pues apocalíptica prácticamente, destruyendo, hasta aniquilando hasta los cimientos pues al enemigo, y buscando pues la mediación de la diplomacia para lograr que definitivamente pueda haber una solución consensuada del conflicto. Para ello tiene que haber, por supuesto, cesiones de parte y parte. La autoridad palestina tiene que empezar, obviamente, por saber limitar o erradicar en la medida de lo posible todas esas fuerzas fanáticas de fanatismo fundamentalista que le hacen un flaco favor a la autoridad palestina, y mientras que en el caso de Israel lo que entiendo debería hacer es, bueno, pues empezar con ese serio proceso de renuncia de los asentamientos de colonos en Cisjordania, para, bueno, dar muestras de que hay un reconocimiento de parte a la hora de querer convivir no solo con un futuro Estado palestino, sino con el resto de pueblos árabes que se encuentran, que rodean al Estado de Israel, ¿no? Entonces, en este sentido es importante el hecho de que desde el exterior haya una mediación seria, como digo, objetiva, que ponga límites tanto a las injerencias sirias a través del ejército islámico, por ejemplo, y naturalmente a esa suerte de mano negra que procede de Teherán a través de esa teocracia endiablada que, bueno, lo único que busca es como digo, la desaparición del Estado de Israel. Y obviamente eso ni puede ser ni debe ocurrir. Por lo tanto, para intentar evitar esos extremismos, esos radicalismos, tiene que existir una mediación internacional, pero que sea acorde, ¿no? Lo que no se puede es establecer aliados con una de las partes o con las dos que defiendan a cada una de ellas a ultranza, como ocurre fundamentalmente con Israel de parte de, sobre todo, Estados Unidos y también de algunos países europeos, ¿no? Recordemos que Estados Unidos ha venido vetando sistemáticamente una tras otra cualquier resolución en contra de Israel. Entonces, eso es poco objetivo, poco claro a la hora de querer, a través de una diplomacia seria, llegar a un acuerdo. Y lo mismo pasaría naturalmente con relación a la autoridad palestina. Es decir, hay que exigirle de una manera clara y convincente que tiene que deslastrarse de toda esa caterva de asesinos, de miserables fanáticos que lo único que hacen es perturbar el bienestar de un Estado como el de Israel, lógicamente. Y eso sería un poco el principio plausible, ¿no?, para que la diplomacia tuviese cierto éxito. Sin duda, Julio. Julio, los nacionalismos. Yo sé que es una pregunta muy compleja, pero ¿cuál es el papel de los nacionalismos en este conflicto? Esta es una pregunta muy inteligente, María Eugenia, y clave, diría yo, desde mi punto de vista. El papel desarrollado por los nacionalismos de parte y parte ha sido fundamental, porque
son la base a partir de la cual se crean los discursos, las narrativas que permiten el establecimiento de una identidad y la defensa de una serie de valores a partir precisamente de ellos. En este sentido, el nacionalismo de Israel, es decir, el nacionalismo sionista inicialmente, logró aglutinar bajo un discurso teñido de connotaciones religiosas, obviamente, a la población de la diáspora y hacer que pensaran en la necesidad de crear un Estado donde pudiesen convivir tranquilamente en alguna parte todos los judíos, ¿no? Por su parte, el nacionalismo árabe fue un poco por detrás, algo más tardío, y no ha logrado consolidar un discurso homogéneo, serio, y a pesar de los intentos, recordemos los intentos del panarabismo de Nasser, de esas repúblicas federalistas, ¿no?, árabes unidas y tal, que no fructificaron, y sobre todo no ha logrado evitar que el carácter laico del nacionalismo no se viese contaminado por esa tendencia a la radicalización religiosa de grupos fanáticos que, como digo, pues le han hecho un flaco favor al nacionalismo que intenta, representar a los grupos palestinos. Entonces, esa visión depredadora, de exclusión absoluta, de autoritarismo evidente, de intolerancia total hacia el otro, hacia el Estado de Israel en este caso, pues naturalmente no deja ningún resquicio a que pueda existir la posibilidad de una convivencia. Y claro, pues Israel ante esa situación entiende que tiene que buscar la defensa a ultranza. Pero claro, defenderse también causa estragos, es decir, defenderse continuamente también genera desgaste y estrés y angustia. Y yo creo que las gentes de Israel están un poco cansadas de esta situación. De la misma manera que, por poner un ejemplo, los propios palestinos, lo pongo como anécdota, pero que creo que justifica esto, cuando Hamás ganó en el 2006 en Gaza, el 75% de los que votaron por Hamás lo hicieron con la idea de que el Estado palestino, un futuro Estado palestino, conviviese con el Estado de Israel. No tienen ningún deseo ni interés, no tienen una visión, por lo tanto, extremista y radical de evitar el Estado de Israel o destruirlo, ¿no? Claro, también habría que, como digo, poner una tenaza muy evidente sobre todo a Irán y a esa influencia negativa que desde allí llega y también desde ciertos puntos del interior de Siria. Y esto no se consigue sin la ayuda internacional, claramente, pero es una ayuda internacional, insisto una vez más, verdaderamente independiente y seria, que quiera solucionar el conflicto y no ponerse de parte, ¿no? Es decir, tiene que haber voluntad política seria, y no pueden haber intereses de terceros si se quiere que haya una solución efectiva, ¿no? Sin duda, para la resolución de cualquier conflicto en cualquier parte del mundo, la clave es la voluntad política, y lo acabas de decir. El fundamentalismo y la teocracia, Julio, sostienen y agudizan los conflictos en esta región del mundo. ¿Qué sostiene la teocracia? Es indudable que el fundamentalismo religioso y la teocracia, particularmente la teocracia iraní, mantiene, sostiene y pervierte estos conflictos, porque les interesa, les gusta estar en permanente conflicto con el opuesto, aquí con el infiel, con los que representan un pasado que no les representa a ellos, y por lo tanto con todo aquello que huele a pagano hay que eliminarlo.
desde esta perspectiva, la solución, como antes estuve mencionando y ahora vamos a concretar, pues pasa por establecer el Estado palestino. Pues tal vez sí, aunque no necesariamente se consiga la paz solo con el establecimiento del Estado palestino, porque de hecho ya eso se estableció como una necesidad y no con ello se ha logrado hasta ahora que se alcance esa paz, ¿no? Julio, como experto en este tema, ¿cuál crees que sea la solución a este largo conflicto? Tal vez 2 estados independientes, ¿es eso posible? Según tu punto de vista como historiador, por supuesto. Vamos a partir del principio de que la presencia del Estado palestino sería, pues, digamos, equitativo, pero no solo eso, sino el establecimiento de unas fronteras bien establecidas, con territorios bien demarcados, con la situación de Jerusalén, además, también bien definida, que es quizá el punto fundamental aquí de mayor complejidad, y garantizar la seguridad de ambos estados, que también sería otro de los de las grandes necesidades, ¿no?, a conseguir. Y para conseguir esto, para lograr esta serie de objetivos, es necesario, pues, primero, tomar conciencia de la necesidad de hacerlo. En segundo lugar, que los dos agentes implicados pongan de su parte, y eso implica, como digo, deslastrarse, en el caso palestino, de sus radicalismos y de sus visiones pues fundamentalistas, y del lado israelí, pues dejar un poco de lado, frenar esos asentamientos en Cisjordania, dejar también de tener un control exhaustivo de las fronteras, incluso que no le corresponden, como la franja marítima de Gaza, por ejemplo. Implica esto cierta confianza que hay que ganarse y que no la hay todavía. Y después hace falta que los agentes internacionales, pues estén presentes y actúen de manera acorde a lograr pues el acuerdo definitivo en la región. Indudablemente esto tiene que lograrse, o debería lograrse, en el seno de las organizaciones supranacionales, pero mientras haya derecho a veto de algunas potencias, particularmente Estados Unidos, pero también China o Rusia, pues difícilmente va a ser factible. Entonces habría que buscar, pues, unos mediadores realmente que dentro de esa voluntad política no tengan intereses incluso financieros, económicos, con determinados grupos, para que verdaderamente el conflicto pueda llegar a su fin. En este sentido, por lo tanto, hay una esperanza. No sé cuándo podría llegar a ocurrir, tal y como está la situación en este momento y cómo se encuentra polarizado el conflicto y sobre todo ideologizado el mismo, pues es muy difícil, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que algunos países y algunos gobiernos europeos y el propio Parlamento Europeo ya se ha puesto el dedo en la llaga en algunas ocasiones y ha buscado interlocutores, o la necesidad de interlocutores, pero también se ha posicionado a favor de que Israel no lleve a cabo masacres generalizadas de civiles, en fin. Y se ha llegado a decir, de parte de algún parlamentario europeo, que si no se logra finalmente, pues habrá que imponer, si no se logra la paz, habrá que imponerla, y habrá que imponer lo necesario. El asunto es que ¿quién lo impone? Ese es el asunto fundamental, diría yo, ¿no? Imponer lo necesario, ¿quiénes? Es una muy buena pregunta en medio del conflicto. Julio, como todo conflicto, para su resolución efectiva, necesita una voluntad seria de las partes y sobre todo la no intervención de otros intereses
o externos que quieran añadirse al conflicto. Solamente la voluntad seria de las partes pueden determinar la solución de este o de cualquier conflicto en el mundo entero. Gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado a la distancia, pero siempre cerca. Gracias a ti por tu invitación, María Eugenia. Quiero enviar un saludo muy cordial a toda la audiencia de Vale TV y naturalmente a toda la población venezolana que nos ve aquí desde el otro lado del Atlántico. Muchas gracias. Es un placer escucharte, tus conocimientos, tu sabiduría sobre el tema, lo estudioso, así que te lo agradezco muchísimo y nuestra audiencia también. Gracias por compartir.